De nuevo con ustedes, gracias por acompañarnos en estos especiales de Valor Futuro Televisión desde Bogotá para toda Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la educación dentro del sistema financiero en nuestro país. Para ello nos acompaña el decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFID, Juan Felipe Mejía. Juan Felipe, bienvenido a Valor Futuro Televisión. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo se han convertido ustedes en EAFID como uno de las escuelas más importantes y que ha dado mayores profesionales dentro del mercado financiero en Colombia? Bueno, yo creo que tiene que ver con varios factores. En primera instancia, tenemos dos departamentos muy sólidos de economía y finanzas. Son departamentos que tienen una trayectoria muy importante, desde los 70s el de finanzas, el de economías de mediados de los 90s, pero a partir de enero del año pasado sufrió la universidad un cambio muy positivo y fue una transformación estructural a una escuela de economía y finanzas. Entonces ahorita estamos invirtiendo muchísimo en una planta de docentes con título de doctorado en economía y en finanzas del más alto nivel. Acudimos a los mercados internacionales, a los job markets en Estados Unidos a contratar estos doctores. Estamos adicionalmente trabajando muchísimo en llevar nuestras maestrías, tanto financieras como económicas, no solamente ofrecerlas en Medellín, sino fuera de Medellín. Estamos promocionando mucho la investigación en temas económicos y financieros y finalmente creamos además nuestro centro de investigaciones económicas y financieras que busca aumentar la productividad científica de la Escuela de Economía y Finanzas. Entonces, en pocas palabras, buscamos ser una de las universidades de más alta calidad y más reconocidas en América Latina en el tema de la investigación científica en la economía y las finanzas. Muy bien, vemos que el sector financiero en Colombia tiene un crecimiento bastante amplio en los últimos años, vemos inversión extranjera en este sector en el país. ¿Cómo se encuentra Colombia en talento humano en este sector? ¿Es suficiente con lo que se encuentra en este momento? Yo creo que el sector financiero se ve bastante beneficiado, creo que en Colombia tenemos un capital humano bastante calificado, inclusive no solamente en el sector financiero, si miramos muchas de las principales compañías de este país y grupos empresariales tienen presidentes y CEOs tremendamente calificados, no solamente en universidades colombianas sino internacionales. El punto importante acá es que Colombia tiene en este momento un desafío muy grande a nivel del capital humano que requiere para crecer muchísimo más. Entonces yo ampliaría la pregunta para decir, en el sector financiero como tal podemos tener un capital humano interesante y adecuado, pero la economía colombiana como tal, para modernizarse, transformarse y sufrir un cambio estructural positivo, requiere de muchísima mayor inversión en educación, innovación y desarrollo y formar gente que tenga competencias para actividades mucho más modernas. Bien, ¿cómo se encuentra el talento humano colombiano en este sector a otros países? Porque vemos también que somos pioneros también en ese aspecto de exportar talento. Yo creo que muy bien, o sea, nuevamente si nos circunscribimos al sector financiero, pienso que en Colombia hay presidentes de compañías, grandes directivos, personal en el sector financiero altamente calificado. Uno ve algunas empresas muy grandes en Colombia que se están volviendo multilatinas, con ejecutivos muy globales, ve adicionalmente gran parte de nuestros economistas o profesionales en finanzas de universidades acreditadas de alta calidad que van al sector financiero. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sector financiero como tal cuenta con un insumo bastante valioso en Colombia. Muy bien, pasando de la parte educativa y el aporte que tiene la Universidad EAFID al mercado colombiano, hablemos de las expectativas que tienen ustedes para la economía colombiana. Dentro de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad, ¿qué expectativas tienen para este 2013? Bueno, yo creo que las expectativas son de un optimismo moderado, o sea, digamos que yo coincido a título personal con la visión del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la línea de que básicamente Colombia va a seguir experimentando un crecimiento económico. Obviamente vimos que ese crecimiento económico se moderó a partir del segundo semestre del año pasado, de 2012. Los socios comerciales, si vemos la última actualización del Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas, vemos que revisaron un poco el crecimiento de la zona euro. Estados Unidos y Japón persisten pues en la tendencia estable, pero hay que obrar con cautela. O sea, digamos que vemos básicamente que probablemente los precios del petróleo van a caer. Vemos que puede haber un cierto deterioro en los términos de intercambio, no hay un grandísimo riesgo de recesión, digamos, fuerte en la zona euro, o sea, digamos que hay una expectativa favorable, sobre todo para el segundo semestre de 2012, entonces la coyuntura externa como tal
no es tan negativa como pensamos, pero sigue habiendo vulnerabilidad y Colombia es vulnerable a esa situación. En segundo lugar, a nivel interno, yo pienso que el consumo de los hogares se va a comportar de forma positiva, va a seguir en la misma tendencia. Hay mucha expectativa con respecto a las inversiones en infraestructura, todo el tema ahorita de las carreteras, los puertos, los aeropuertos, en fin. El sector constructor también la idea es que siga en una dinámica bastante positiva. Entonces digamos que sí, es un optimismo moderado, hay unos desafíos gigantescos, entonces un desafío para mí muy importante es el tema de la creciente concentración nuestra en actividades mineroenergéticas y la forma en que lo manejemos en un futuro. Entonces lo importante acá es que en línea con la teoría económica logremos manejar este tema de forma que se nos vuelva una bendición y no una maldición. ¿Usted considera que estamos en una enfermedad holandesa, como lo han dicho algunos analistas? Yo creo que hay signos bastante preocupantes en la línea de lo que dice ANIF en un estudio muy reciente sobre la desindustrialización en Colombia. Yo creo que toda esta tendencia de la apreciación evidente de la tasa de cambio, del influjo de divisas, de la pérdida de competitividad del sector industrial es bastante preocupante y yo creo que ha habido un cambio estructural digamos, o no un cambio estructural, más bien dicho, digamos que estas fuerzas de apreciación de los commodities nos han llevado a cada día un mayor influjo de capitales y a concentración en esas actividades. Entonces yo creo que es preocupante lo que ha pasado y es preocupante la pérdida de participación tanto en exportaciones, en generación de empleo y en una cantidad de aspectos. Muy bien, Juan Felipe, muchas gracias por estar aquí en Valor Futuro y darnos a conocer sus expectativas. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Era Juan Felipe Mejía, quien es el decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT de la ciudad de Medellín. Estos son los especiales de Valor Futuro desde Bogotá, Colombia.